Hay expectativa en Paraguay. El país permanece a la espera de lo que suceda con una niña de apenas 11 años de edad que tiene 35 semanas de embarazo. Ella fue violada presuntamente por su padrastro. Los abogados de esta menor han informado que este jueves será sometida a una cesárea lo anunciaron el día de ayer, que será sometida entre el 7 y el 10 de agosto a una cesárea por recomendación del cuerpo médico del Hospital de la Cruz Roja, donde se encuentra internada. El recién nacido permanecerá bajo el cuidado de la madre de la niña, quien recientemente denunció que el gobierno ha incumplido con la colaboración que prometió brindarle. La mujer ha sido señalada como cómplice al permitir que su pareja abusara sexualmente de su hija. Sin embargo, el caso de esta niña paraguaya no es el único que conmociona al continente. Esta semana en Colombia las autoridades confirmaron el abuso de un menor de 2 años, presuntamente por parte de su padrastro. Organizaciones manifiestan su preocupación por el aumento de casos en los que el victimario de los menores está dentro de su propio núcleo familiar. Este caso conmociona a Colombia. El abuso sexual de un niño de 2 años en la población de Cota, Cundinamarca, indigna a la sociedad. El menor fue llevado al hospital de la zona con lesiones graves causadas por el maltrato y que lo mantienen en una unidad de cuidados intensivos. El cuerpo médico tuvo que recurrir a la cirugía para evitar que los órganos del menor se vieran comprometidos por las heridas. Mientras la indignación crece, la Defensoría del Pueblo y la policía tratan de establecer quién es el responsable del abuso. Pues 2 días después de los hechos, la madre se niega a poner la denuncia en contra del presunto agresor, quien se cree es el padrastro del niño. Hasta que fue trasladado a una unidad de cuidado intensivo especializado, transcurrieron aproximadamente unas 18 horas. Según cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en lo que va del 2015 se han reportado 19.000 casos de violaciones contra niños y adolescentes entre los 12 y 18 años. Una sociedad en donde se viola a un niño de 2 años o que violan a un niño o a una niña es una sociedad totalmente enferma. A los papás y a las mamás les hacemos un llamado porque son la primera línea de defensa de los niños y las niñas. Sin embargo, este es uno de los tantos casos de abuso sexual contra menores en los que el victimario es una persona de su mismo núcleo familiar. Circunstancias que se vuelven cada vez más comunes en los países de América Latina. Recientemente el mundo se conmocionó con el embarazo de la niña paraguaya de 11 años que fue abusada presuntamente por su padrastro. Aunque su situación tomó relevancia por la consecuencia de la violación, las cifras sobre este tipo de actos en Paraguay también son alarmantes. Según el Ministerio de la Salud Pública, un total de 421 menores de edad fueron víctimas de abusos en los primeros 6 meses del 2015. Datos que fueron recopilados a través de las denuncias realizadas ante la Fiscalía y confirmados por la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Sin embargo, para la UNICEF, este panorama puede ser mucho peor no solo en el país, sino en Latinoamérica, pues son muchos los abusos que se desconocen. Para la organización, cerca de 700 partos de niñas en instituciones de salud se registran de manera anual y de ellos se desconoce cuáles resultan de una violación. De la misma manera, la UNICEF destaca que en los países del continente aún predomina la cultura machista y patriarcal, en la que el padre o la figura paternal pretende dominar no solo a las mujeres, sino a los niños. Frente a esta situación, las organizaciones defensoras de los derechos del niño y el adolescente piden reformas en las normas y leyes de cada país con el fin de castigar de manera ejemplar a los abusadores. Estos casos sin duda dan dolor de alma, pero siempre es bueno sacarlos a la luz precisamente para ver qué medidas de prevención pueden tener las personas dentro del hogar. Vamos a saludar a esta hora en nuestros estudios en Nueva York a Paula Ávila Guillén. Ella es asesora de incidencia para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos. Señora Ávila, un gusto tenerla aquí en la mañana de NTN 24. Buenos días, Ruth y Karen. Muchas gracias por invitarme a estar con ustedes esta mañana. Y ante todo lo visto, estábamos viendo a una adolescente que próximamente, una niña que próximamente tendrá a otro niño en sus brazos, fue violada por su padrastro. Según las informaciones, otros casos estremecedores también, como el de menores de edad, pero menores muy chiquitos que no pueden ni siquiera hablar ni decir lo que les está sucediendo en los centros de cuidado o con personas que están cercanas a ellos, como son sus abuelitos. Como lo decía ahí en la nota nuestra periodista, el agresor en la mayoría de casos está dentro de casa. ¿Cómo se puede detectar que un niño está siendo abusado sexualmente? Pues esta es una responsabilidad que envuelve diferentes instancias del Estado.
Por un lado está la responsabilidad que tienen los médicos y los prestadores de servicios de salud de hacer seguimientos a casos que ellos consideren que sean sospechosos. Cuando están haciendo los chequeos regulares de niños, en los pediatras, en los hospitales. Eso por un lado. Por otro lado está en los casos en los que los niños ya hacen parte del sistema de educación. Y lo importante y la labor y la responsabilidad que tienen los profesores en detectar y acercarse a los alumnos y a las alumnas de una forma que entiendan y que puedan detectar niños que puedan estar viviendo situaciones de abuso. Por otro lado, también está la labor que hace el sistema judicial, y es cuando una mujer o una mamá o un papá se acercan al sistema judicial a de pronto averiguar o denunciar la posibilidad de un abuso, lo importante es que sean bien recibidos, que sean bien atendidos, en el sentido de que las autoridades tengan la capacidad de entender lo difícil que es investigar y lo difícil que es denunciar para alguien estos hechos, y que las investigaciones se hagan de una manera que sea sensible para el niño y la niña y para los padres, pero al mismo tiempo para el seguimiento posterior que sea efectivo, para que se hagan unas denuncias y las personas puedan pagar, los presuntos responsables puedan pagar por estos abusos. Pero también al final la responsabilidad que tienen los padres, y en este caso, en muchos de los casos, la responsabilidad que tienen las mujeres. Cuando vivimos, y lo vi en la nota, en un sistema que es tan machista y donde es una sociedad tan patriarcal, las mismas madres de sus niños sienten miedo de denunciar estos abusos. Entonces es muy importante que las mujeres que son madres se sientan empoderadas y sientan que si denuncian estos van a recibir un respaldo de las autoridades. Señora Ávila, ¿qué medidas podemos tomar como madres para proteger a nuestros hijos, para enseñarle a nuestros hijos cómo actuar frente a una situación de un posible abuso por parte tanto de un familiar como por parte de un profesor, de un tío, de un amigo? ¿Qué podemos decirle nosotros a nuestros hijos? Decirles, mira, ten cuidado con eso, ten cuidado con aquello. Lo más importante es tener una educación sexual laica, transparente, científica. Si los niños, y apropiada para la edad de cada niño, si los niños y las niñas se sienten cómodas con su cuerpo y con quienes son, si la sexualidad es algo que pueden hablar en sus casas, que pueden hablar con sus padres, si entienden claramente de forma científica y de una forma laica qué es lo relacionado con su sexualidad y qué es apropiado y qué no, de acuerdo a sus edades, ellos y ellas se van a sentir muchísimo más cómodas de hablar con sus padres, de acercarse, de contarles, de incluso hablar con sus profesores. Si la educación sexual que se da en los colegios es una educación sexual que es adecuada, las y las niñas van a ser mucho más proclives de denunciar muchísimo más rápido estos abusos, y aún así de tratar de prevenirlos, porque van a saber la diferencia entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Señora Ávila, quiero reforzar esa recomendación que usted dio en la primera respuesta para una madre cuando sabe que su hijo es abusado sexualmente por parte de su cónyuge, por parte de su novio, por parte de su padre, por parte de su hermano. Nuevamente, por favor, ¿qué tipo de recomendación usted le da como una persona que ha conocido muchos casos en los cuales a las madres se les va de la mano precisamente por el temor o por quedarse sin un sustento diario porque es su marido el que mantiene la casa y prefiere hacer caso omiso a lo que le dice su niño cuando dice que es abusado por esta persona? El problema está relacionado con un problema estructural de violencia contra las mujeres. Tenemos leyes en la mayoría de nuestros países, en Latinoamérica y el Caribe, en donde las mujeres no estamos empoderadas. El simple hecho de que no podamos tomar decisiones completas sobre nuestro cuerpo limita nuestro actuar en muchos roles de la sociedad. Existen leyes en donde nos determinan, o roles que la sociedad selecciona para nosotras, en donde debemos ser madres y ese es el único rol que debemos ejecutar. Entonces, romper esos esquemas nos ayuda a sentirnos empoderadas, nos ayuda a sentirnos mucho más independientes, y cuando existen políticas en donde existe una igualdad sustantiva de las mujeres van a ser independientes, van a sentirse capaces de denunciar el abuso y de denunciar la violencia que puedan vivir dentro de sus hogares. Un ejemplo de violencia es la violencia financiera. Cuando existe en una pareja ese miedo, ese control financiero
victimario está ejerciendo violencia sobre esta mujer. Entonces es importante que existan políticas a nivel de Estado en donde se le brinde todo tipo de protecciones y todo tipo de derechos para que las mujeres puedan ejercer de forma igualitaria y exista una igualdad sustantiva para ejercer sus derechos. Entonces eso a nivel de políticas. Ahora, en el nivel interno, es importante que las mujeres que decidan ser madres decidan hacerlo, sean muy conscientes de la responsabilidad que eso implica y la responsabilidad que ellas tienen sobre sus hijos. Y para eso también necesitamos una sociedad que las acompañe, que entienda lo importante que es ese rol de ser mamá, pero al mismo tiempo también necesitamos mujeres que puedan decidir si quieren o no tener hijos. Y cuando tenemos leyes tan restrictivas en términos de acceso a anticonceptivos y en términos de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, muchas de estas mujeres ni siquiera ni siquiera decidieron tener sus hijos. Las estadísticas muestran que las mujeres que sufren de violencia doméstica tienen muchas más probabilidades de tener embarazos no deseados y de llevar y sufrir violencia durante sus embarazos. Entonces, todo comienza desde atrás, desde qué tipo de políticas para que las mujeres podamos ejercer nuestra igualdad sustantiva, una igualdad real, y al mismo tiempo para que no exista violencia dentro de nuestros hogares, qué tipo de medidas existen para que podamos denunciarlas, qué tan cómodas nos sentimos denunciando esta violencia y en el caso de las mamás que podamos decidir si queremos o no queremos ser madres. Sin duda importante estas apreciaciones que nos ha dado la doctora Paola Ávila, asesora de incidencia para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos de Estados Unidos, que nos ha acompañado en nuestros estudios en Nueva York. Agradecemos por haber estado con nosotros y le deseamos un feliz día. Muchas gracias a ustedes y feliz día a ustedes también.